Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano. Estamos charlando con César Restrepo, nuestro especialista en Colombia, amigo de la casa. Había quedado, César, una pregunta pendiente sobre la cuestión de la legitimidad, la confianza. ¿Hay en Colombia un riesgo de que también se expanda esta especie de eh, problema general en la región? Es una especie de epidemia, que espero que no sea pandemia, de gobernabilidad, con sistemas políticos muy endebles, con liderazgos que se ven a sí mismos como transformacionales y terminan muchas veces enredados en sus propias contradicciones, a veces, como tú muy bien marcabas, con esta pretensión de ser distintos a todo lo demás, de mantenerse muy por arriba del promedio en materia de transparencia, y terminan manchados por la lógica de involucramiento entre el crimen y política en la región. ¿Hay riesgo de gobernabilidad en Colombia, César? El riesgo de gobernabilidad para el caso en particular está determinado porque el gobierno del presidente Petro llega inscrito en una coalición. Solo a través de una coalición podía ser elegido. Sin embargo, salgámonos del caso del presidente Petro, y realmente en Colombia, desde la Constitución del 91, casi todos los gobiernos han sido resultados de coaliciones. ¿Por qué quiero ir sobre este punto? Porque, en mi opinión, tanto en Colombia como en América Latina, se extendió y consolidó una idea que los partidos políticos eran malos y eran la causa del fracaso, y adicionalmente eran el origen de la corrupción. Y esto dio lugar a sistemas políticos muy frágiles, fundamentados en microempresas electorales. Microempresas electorales que tienen baja capacidad de asumir responsabilidades políticas, altísima flexibilidad que hace que no se le pueda hacer seguimiento en el tiempo, y adicionalmente son una oportunidad inmensa para la conexión entre el crimen, la ilegalidad, la corrupción y el ejercicio político. En tal sentido, nuestros sistemas políticos están hoy en día diseñados basados en una falacia, o yo diría que en dos. Una es que los partidos políticos son malos, y segundo es que entre más opciones con nombres de garaje haya, más expresión democrática existe. Lo que estamos es en un problema permanente de gobernabilidad. Y solo miren los que nos escuchan y ustedes allá en Argentina, cómo la llegada de un mandatario la mayoría de veces no se traduce en un cumplimiento efectivo de su gestión. Es porque todo el tiempo se gasta en tratar de mantener el rompecabezas junto, y no en la ejecución de un programa o una idea de gobierno, que es lo que los partidos particularmente ofrecen a una sociedad, dado que un partido termina siendo como un gran producto, y los gerentes de ese producto, que son los líderes políticos, tienen que propender por buena imagen como una marca, por buen servicio a los ciudadanos como una empresa de servicios, y adicionalmente por buena reputación para que puedan volver a ser votados. Yo diría que aquí hay que hacer una contranarrativa, volver a darle valor a los partidos, y que sean los partidos que aglutinen tendencias y las arreglen adentro de las diferentes visiones. Las diferentes tendencias se deben que negociar para salir al mercado político, poniéndolo de alguna manera, a ofrecer un producto que sea sólido y sobre el cual puedan responder. César, cuando te escuchaba me daba la sensación de una empresa que está más preocupada por seguir siendo empresa que por el producto que vende, ¿no? Todos los gerentes tratando de preservar que exista la empresa para que ellos sigan cobrando, y no qué productos entrega la empresa a la sociedad. Pero yo quiero llevar... Fabián, es el siguiente. Sí. La política hoy no está estructurada alrededor de los esquemas y los sistemas que se puede ver en la parte empresarial de Capital Federal en Buenos Aires o de Bogotá, sino que son el típico expresión o de la Salada o de los San Andresitos en Bogotá. Es decir, los mercados ilegales. Informalidad. Nos salimos de la formalidad, y la política hoy en día es informal. Y esa informalidad, como en el mercado laboral, como en la economía, pues lo que es espacios fértiles para el crimen. Hablando de crímenes, César, te quería llevar a dos organizaciones, no solo terroristas, sino muy involucradas en secuestros, en extorsiones, en narcotráfico, que es el ELN y la FARC. Petro, con este relato, digamos, de refundación, en América Latina hay muchos chistes sobre los gobiernos refundacionales que terminan refundiendo al país, ¿no?
pero Petro ha tomado este tema de la refundación, con cierto mesianismo que lo caracteriza en su retórica, y ha abierto diálogo con la ELN. El ELN no le ha sido muy receptivo, pero alguna mesa de diálogo hay, y ha puesto el tema de la FARC otra vez, que lamentablemente ese auspicioso proceso de paz que se dio en su momento, en gran medida podemos llamarlo un fracaso o un éxito muy parcial, porque los números muestran que hay una cantidad importante todavía de miembros de la FARC en diferentes facciones que están en armas y cometiendo delitos. ¿Cómo ves este intento de Petro en su refundación del país de resolver el problema terrorista? Bueno, eso tiene como para que hablemos 10 horas, pero voy a tratar de condensarlo. Todo eso que Fabián acaba de escribir lo ha denominado el gobierno del presidente Petro su política de paz total. Su política de paz total casi que es la apuesta más grande que tiene el gobierno, basada en un principio que es bien interesante, y es que considera que el diálogo abierto con cualquier organización criminal o de tipo terrorista, lo que genera es un ambiente de buena voluntad con el cual estas organizaciones optarán por someterse a la justicia o por volver al imperio de la ley. De hecho, iniciando el gobierno, al comisionado de paz se le preguntó cuáles eran las líneas rojas para el desarrollo de esa política, y el comisionado de paz fue claro en decir que el gobierno colombiano no tenía líneas rojas, que lo único que tenía eran líneas verdes. Y eso yo diría que en cierta forma marca la cancha. El presidente Petro, entonces, desde el punto de vista de su representación política, que es de izquierda claramente, y al ser el presidente, el primer presidente con mayor porcentaje de izquierda, 100% de izquierda del país, ha creído que esa condición hace que los grupos armados de izquierda, como el ELN, los grupos terroristas como el ELN o las disidencias de las FARC, se someterán al gobierno porque básicamente pues tienen un ideario en el que comparten algunos elementos. Lastimosamente, el presidente hace un mal cálculo, y hace un mal cálculo porque el ELN lleva negociando en Colombia durante más de 30 años de manera interrumpida, lo que no significa que sea la misma negociación. ¿Qué quiero decir con esto? En esos 30 años, al menos 7 veces el ELN, con todos los gobiernos, desde el presidente Samper, el ELN viene hablando, y con todos el ELN ha decidido cuándo se retira de la mesa y cuándo vuelve a la mesa. Es decir, a estas alturas del partido, el ELN considera que ganó el juego en el uso de la violencia para obtener resultados políticos. Y tanto considera que ganó que su propuesta de legalización para Colombia está fundamentada en dos cosas. Una, no entregar las armas, y dos, desarrollar mecanismos de diálogo con ellos armados en el territorio para definir cuáles son los temas claves para el país, para que el país los implemente, y una vez implementados, ellos consideren cuándo dejan las armas. Esa es la postura de un ganador. Entonces aquí ya, con esas características, voy a entrar a ver lo de paz total, y lo que les digo es que el programa de paz total planteado por el gobierno es un programa con un problema de diseño técnico catastrófico, que básicamente lleva a que haya infinidad de incentivos perversos para que estos grupos como el ELN puedan decir: yo pongo las condiciones de la negociación si quieren que vuelva. Es decir, que esa presunción de que porque tengamos algunas afinidades en temas no de violencia y de crimen, sino de cómo debería ir el país, el ilegal se somete a lo legal, está saliendo al revés, y lo que está es terminando obligando al legal a someterse a las condiciones de lo ilegal. Hay otra parte que son lo que llamamos en Colombia los criminales netos. ¿Quiénes son los criminales netos? Pues todo lo que ha sido residual de otros procesos de paz. Yo vengo diciendo en Colombia que las políticas de paz de Colombia son un fracaso. Eso casi da para que a mí me cuelguen en la picota pública. ¿Y por qué digo que son un fracaso? Porque siempre el final de un proceso de paz es el inicio del siguiente proceso de paz. Lo que no hemos intentado en Colombia es la aplicación del imperio de la ley. Eso sí, lo hemos aplazado y lo hemos aplazado y lo hemos aplazado. Entonces, en esa dinámica permanente de cierre y abres de procesos de paz se han creado unas disidencias y unas organizaciones que obviamente responden a los incentivos criminales. Y a ellos el gobierno inicialmente les ofreció negociar, y ahora va en que los va a someter a la justicia, les va a hablar un marco jurídico para que ellos se presenten ante la ley y digan: hola, ya no quiero ser más criminal y vuelvo, y dentro de eso está darles el 6% de sus fortunas, no extraditarlos, darles penas alternativas, una cantidad de beneficios.
El asunto es que incluso esas organizaciones criminales le están diciendo su oferta no me alcanza, no satisface mi necesidad de dejar el crimen. Y aquí es donde ese principio de buena fe desaparece, como es lógico, porque los criminales funcionan con lógica criminal y no con lógica de paz. Tanto así que una de esas organizaciones, la más grande, con presencia en 26 de 32 departamentos del país, este fin de semana le hizo un paro armado al presidente en una zona minera, un paro que apenas está siendo recuperado. Así las cosas en este tema de paz, el imaginario del presidente de la República es muy difícil que llegue a ser realidad porque las bases y los principios sobre lo que están construidos no consultan ni la realidad del interlocutor ni la realidad del país y no representa lo que uno podría denominar como la majestad del Estado. Clarísimo, César, clarísimo. Lamentablemente nos quedamos siempre con más ganas de escucharte, César. Pasé hasta muy prontito. Ustedes no se vayan, vamos a una muy breve pausa y regresamos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media. Gracias, César.